Ya me devuelvo. Decía 2 meses antes de octubre 7. Estados Unidos empezó a instalar en Israel una base militar antimisiles apuntando a Irán, de lo que por supuesto estaba enterado. Decía que ellos conocían perfectamente lo que iba a ser Hamás, porque esta guerra no es contra los palestinos ni se crea. Esta guerra es para incendiar Oriente Medio y apuntar finalmente a China y a Rusia. Esta es una guerra realmente grande que puede desaparecer a la humanidad. Nosotros en Latinoamérica creemos estar a salvo del poder nuclear porque la guerra se hace en África, en Asia y allá en Oriente Medio, pero ha de tenerse presente que la tecnología y armamento de esos países ya llega al poder misilístico intercontinental, misiles balísticos que desarrollan velocidades de más de 9 Mach, miles de misiles orientados en todo sentido. Así que no es que estemos a salvo y que en últimas, si hay una hecatombe nuclear, de las nubes radioactivas que se esparcirán por la Tierra de manera aleatoria y que aquí llegarán, no nos vamos a salvar. De la humanidad se salvará aquella parte que tiene el poder de esconderse en las instalaciones antinucleares, que son muy pocos, y aquellos que logren irse a vivir a Marte o a la Luna, como se está orientando ahorita la tecnología espacial. Pero el 99% de la humanidad desaparecerá. Mencionaba hace un rato que los franceses no son esos defensores de la humanidad que se planteaban en los derechos humanos que tradujo Nariño, porque la historia corta bien nos recuerda que desde el siglo XVIII el imperio francés era el dominante en Indochina y todo lo que es Vietnam, que esas poblaciones emprendieron muchas veces batallas por su liberación y les fue robada su riqueza, tanto material como humana. Que cuando Hitler ocupó a Francia, el imperio francés tenía el poder sobre toda Indochina, y que una vez que terminara la guerra en mayo del 45 con la victoria soviética y casi 2 meses después con el ingreso de los aliados por el oeste de Alemania, por Francia, que entre otras se afirma que Hitler no murió, y hay muchísimos testimonios que lo muestran en Latinoamérica, en Colombia, Paraguay y Argentina, porque se dice que Estados Unidos le permitió huir al Führer a cambio de la entrega de todos los tesoros que los nazis habían acumulado durante la guerra. Nada muestra fielmente que Hitler haya muerto en esa guerra, ni él ni Eva Braun. Nunca una traza de sus restos. Decía que una vez terminada la guerra, Estados Unidos le quitó a Francia el poder sobre Indochina. Francia ya había bombardeado con más de 8.000 toneladas de explosivos toda la provincia de Indochina,
Vietnam, Laos, Camboya, tratando de mantener su poder imperial allá. Pero terminada la guerra, los franceses, a cambio de su libertad que habían perdido con los nazis, declinaron todo su poder económico y político en Indochina a favor de Estados Unidos, cuando la población vietnamita miraba ya con buenos ojos su emancipación de los franceses. Pero como quedaban cerca de la órbita soviética, llegaron los americanos e incendiaron toda la península y se vino la guerra de Vietnam desde los 1955, más de 8 millones de kilos de explosivos se descargaron sobre esa inocente población que luchaba por su libertad, porque en las guerras siempre el que pierde es la población civil. Los del poder nunca arriesgan nada, es la soldadesca hija de esa misma población civil que ahí muere, la encargada de asesinar a tantos civiles inocentes. Porque desgraciadamente la historia de la humanidad es esa, una historia de guerra. Siempre los acontecimientos históricos han sido guerras. Y solo 20 años después vinieron los vietnamitas a lograr su, entre comillas, independencia, porque quedaron bajo el poder de los americanos y un tiempo de los soviéticos. Y así pagó Francia a los aliados y especialmente a Estados Unidos por lograr la emancipación en la Segunda Guerra Mundial. Ya ahorita Francia no es imperio y son muy pocos los países bajo su órbita. Y decía que salgo compungido y casi llorando a dar mi vuelta en bicicleta al ver las imágenes de esos niños, niñas, mujeres, jóvenes, civiles, inocentes, asesinados por los poderosos, por ese Netanyahu, un asesino de calaña peor que Hitler, porque a ciencia cierta sabe que está matando esa infancia para que no hayan generaciones futuras en Palestina. Y lo peor, que lo hacen en nombre de Dios, de ese Dios en el que ellos creen, ese Dios que se satisface exigiéndole a la humanidad sacrificios para aplacar sus iras, ese Dios que les pide a los humanos sacrificios de animales, de humanos y hasta de sus propios hijos para aplacar, como digo, su ira. Habráse visto la imagen de Dios, como si Dios pudiera ser feliz con el sufrimiento humano. Porque la solución que plantó la ONU al final de la Segunda Guerra Mundial de crear el Estado judío allá donde estaban los palestinos, creando los dos estados, el Estado judío y el Estado palestino, que es en últimas la solución más o menos aceptable hoy en día. Los dos estados, el sionismo con su expansión cada vez mayor de ir arrinconando a los palestinos, creando comunas y quitándoles cada vez más tierras, es lo que tiene al pueblo palestino en guerra hace 70 años. Y esa que sería una solución que sin duda aceptarían los palestinos a una costa de haber perdido la mayoría de su tierra, a cambio de que los dejen vivir libremente en paz. El sionismo con su expansión no la ha permitido. Y hoy están más acorralados, más y más, dependen en todo, en sus recursos energéticos, el agua, su producción dependen en todo de los judíos y por supuesto del gran poder americano que siempre ha respaldado al pueblo judío y toda la órbita de países alineados con los americanos.
Petro, presidente colombiano, llamó a consultas a la embajadora de Colombia en Israel y entonces ya se le tilda de comunista, igual que a Boric en Chile, o a cualquiera que como yo se atreva a tildar a Netanyahu de asesino. Ya pasamos a ser comunistas, incluso ateos, y a no creer en Dios, por no creer en ese Dios en que se amparan los judíos para decir que ellos son el pueblo de Dios y todo lo que hagan está respaldado por Dios, no importa cuántos. Te veo en la calle, y otras miradas se tropiezan y se asustan. Asesinatos cometan en nombre de ese Dios. Habráse visto un Dios que se regodea y satisface con tantas víctimas humanas, porque todo se hace en nombre del pueblo de Dios. Buenos días. Y pienso qué hubiera sido de mí si no hubiera tenido la oportunidad en mi infancia de jugar a las canicas con mis hermanos, mis vecinos, al fútbol, a las banquitas, soldados libertados. Si hubiera muerto en una guerra de esas o sobrevivido, como he sobrevivido a tantos conflictos y guerras internas en Colombia, a los que otros no han podido sobrevivir, también muy niños, jóvenes. ¿Qué historia habría contado yo y qué historia estarían contando ellos, todas las víctimas de esos conflictos de guerra de la humanidad? Y por eso salgo llorando estos días de contemplar en las redes las imágenes de tantos infantes asesinados sin haberles dado la oportunidad casi ni de abrir los ojos y que han fallecido quemados, muerte horripilante o aplastados aún más con tantos sufrimientos a los que la humanidad les niega el derecho de vivir. Y entonces no puedo contener mi dolor y las lágrimas. Como la humanidad puede ser impasible ante ese asesino y esos asesinos tras del poder. Porque como decía en el capítulo 11 de mi diario de la pandemia, ya yo escribía que esos presidentes que tienen campaña siempre ven en la guerra la oportunidad de mejorar su imagen para ganar las elecciones y después el premio Nobel de la paz, increíblemente. Así que si usted, como yo, está en contra de la masacre de todos esos niños, es usted un comunista que está contra Dios mismo. Así que el Dios que reivindica ese Netanyahu debe estar de plácemes por toda esa niñez que en su nombre se está sacrificando. Ya terminé mi vuelta, una lágrima más por esa niñez.